bienvenida a este tercer conversatorio de pivotes. Hacemos conversatorios cada cierto tiempo, hemos hecho 3. Y la idea es juntarnos para conocernos, tener como un espacio de networking y también contarles un poco más de lo que es pivotes en esta ocasión. Y estoy muy feliz, me alegro mucho de ver también muchos jóvenes en esta oportunidad que nos acompañan en este tercer conversatorio. Y espero que se sigan interesando en venir a nuestras próximas actividades. Y bueno, voy a partir presentándoles acá a nuestros panelistas de hoy de nuestro conversatorio. Tengo el enorme placer de presentarles a Pablo Ortúzar, antropólogo, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad del Centro y del Centro de Políticas Públicas de la Católica, y Patricio Fernández, director del programa Democracia UDP, fundador del diario The Clinics y ex convencional constituyente, que era lo que estábamos aquí copuchando antes de que partiera este conversatorio. Y bueno, el título de extremo a extremo, cómo ser moderado sin ser una lata, que espero los haya convocado, les haya generado curiosidad y de qué vamos a conversar. Y bueno, veníamos conversando ahora de lo que ha sido todos estos años de vorágine después del estallido social, lo que pasó con los procesos constitucionales, y cómo también vivimos esta polarización extrema que vivió Chile, que al parecer, luego, después de la última elección de concejales, alcaldes, cores y gobernadores, habría terminado un ciclo, al parecer. Al menos, lo que se lee un poco entre líneas, lo que han dicho varios analistas, es que después de esta elección quedó claro que Chile ha vuelto como un poco al centro y de que hoy día la moderación es lo que manda. Por eso, finalmente, quiero abrir esa conversación con ustedes, porque quiero saber qué opinan, si es que finalmente estamos en este ciclo de moderación. ¿Chile entró también en esta etapa de moderación post-elecciones? ¿Cómo lo leen, Pablo? O sea, yo creo que se ha castigado en las últimas elecciones a los vociferantes, las cosas más como coléricas, pero eso no significa... Ahí va a depender qué es lo que uno defina como moderado. Y puede ser, si uno piensa la moderación como la búsqueda de tonos adecuados para conseguir resultados y de remedios que en el fondo, si uno entiende la moderación como prudencia o como un elemento de la prudencia, yo creo que sí, que hay una cierta demanda de soluciones adecuadas y de menos show, menos vociferación. Pero la moderación, que es la idea de que ahora toda la gente quiere como diálogos y acuerdos, yo creo que ahí no va por ese camino, porque lo que parece existir es un agotamiento y una desilusión respecto a los vociferantes. O sea, como que paremos el hueveo y vamos a soluciones, busquemos soluciones. Y en ese sentido, claro, se premia a gente que más o menos se pueda orientar en esa dirección. Pero eso no quiere decir que de la nada ahora tenemos una cultura pública de debate civilizado, de entender de hacer contrapuntos, de entender la visión del otro. Yo creo que eso no es que hayamos avanzado mucho en ese camino. ¿Cómo lo ves tú, Pato? Yo también, como para empezar la conversación, pondría en cuestión algunas cosas. A ver, primero, yo no sé si hemos vivido tiempos de polarización extrema. Eso yo los viví en mi juventud, ahí sí los viví. O sea, cuando habían efectivamente polos, y esos polos se agarraban a combo. Y esos polos no solo se mataban en un tiempo, sino que en otro después, hasta avanzados los 90, se generaban peleas en serio. Lo que yo he visto mucho también es polarización, por supuesto, pero es griterío, es ruido, incluso con conceptos que no son enteramente claros, no resulta enteramente nítido que defiende uno y que defiende el otro, sino que parecen posesionarse mundos como en situaciones indispuestas al diálogo. Eso por una parte. Se terminó ese tiempo de griterío, etcétera, y está apareciendo algo que hemos llamado moderación, y que yo creo que Pablo también ahí le aportaba una cosa, porque en la palabra moderación estamos encerrando varias cosas que no todas son necesariamente moderadas. Es como que le estuviéramos llamando moderación al aperturismo, le llamamos moderación a la curiosidad,
le llamamos moderación a la tolerancia, le llamamos moderación, tú dijiste, a la prudencia. No son sinónimos, pero pareciera que quedaran ahí. ¿Se está llegando más a eso? No sé, pero yo sí percibo como un cansancio con el griterío y un cierto hastío con eso que es mucho ruido y ninguna nuez. O sea, con eso que mete bulla y no encuentra soluciones. En el tema de las pensiones se está viendo de una manera clara, pero en casi todo, o sea, asuntos que el Congreso, en ese sentido, también es una muestra como extraordinaria, y todos los procesos constituyentes que hemos vivido, es altisonancia que no paren nada. O sea, y esa la sensación de que aquí no se produce, sino que se revuelve la caca con un palo, pero aquí no hay guiso, digamos, es algo que yo creo que empieza de alguna manera a hostigar. Que bien podría ser la antesala de una cosa más autoritaria, perfectamente. Perfectamente. Si se impone, porque empieza a haber una nueva como un nuevo clivaje, no sé cómo llamarle, que empieza a ser también como los constructores y los obstructores. Claro. Y estos tienen muy distintos lados. Y finalmente, un último punto que pondría como también para seguirlo tratando, es algo que está para cuestionar de algún modo el provocador título de esta conversación, que es cómo ser moderado sin ser una lata. Ya, yo encuentro que los radicales son una lata. Y siempre me ha parecido que la radicalidad, especialmente en los tiempos que corren, es de las cosas más burdas, aburridas, poco sutiles, poco complejas y poco sofisticadas que uno se puede imaginar. De manera que más bien trataría de pensar en ese sentido cómo explicar, desarrollar, y es algo que vamos a hacer a lo mejor en la conversación, de por qué en los tiempos, especialmente en los tiempos que corren, la capacidad de comprender o buscar las opiniones del otro y de asumir el enrarecimiento de los tiempos es algo infinitamente más apasionante, infinitamente más sofisticado y más atractivo que dar una respuesta terminante, heredada, vieja y que se parece a un lugar común. Claro, pero probablemente las redes sociales, las dinámicas y los medios también no opinan lo mismo. O sea, hoy día el que grita más fuerte, el que dice las cosas de manera más provocadora, tiene como más likes, más seguidores, entonces finalmente pasa eso. Pero no le está yendo muy bien. No. Porque justo ya fueron, griterío un muy buen concepto, ya fue suficiente griterío. Y en verdad ya da lata que llega otro gallo a venderte otra cuestión con los mismos, y no se está avanzando. Y yo creo que por ahí va, o sea, se cachó que el griterío no construye realidad al final del día. Ahora, yo sí creo que hay posturas radicales que son seductoras y son interesantes, pero generalmente están bien articuladas y no suelen ser las más gritonas tampoco. Si, por ejemplo, una crítica radical al capitalismo bien estructurada, en verdad es interesante. Mark Fisher es interesante, es súper interesante y es brutalmente radical. La visión de, no sé, cuando uno escucha a los defensores del modelo chino, son muy interesantes, son ideas súper duras. Pero aquí no había ni eso, o sea, era como grito y culpa, además una cosa muy como un cristianismo vuelto loco también, ¿no? Eso, porque tenía todo un tono moralista súper fuerte y de ideas, digamos, sin mucha profundidad, no estaban articulados los argumentos. Ahora fíjate, si uno piensa en personajes como Fischer, también, claro, hay una radicalidad, pero que asume completamente otro estadio. O sea, que yo creo que algo, porque quizás va por ahí, es como hay una radicalidad heredera de unas discusiones que parece ya no servir. Sí. Y pueden haber nuevas respuestas radicales que son dialogantes o que son de gran corte, pero no por eso de gran grito. Y a lo mejor ahí también la palabra radicalidad no es la más apropiada para decir que eso es una lata, lo que es una lata en el fondo del gritón. Sí. Pero porque hoy día yo creo que, o sea, dificulto que alguien pudiera creer seriamente que el gran conflicto es algo así como entre capitalismo y socialismo. Claro. No, eso está fuera de tiesto, digamos.
No hay un sueño socialista presente como una verdadera amenaza. Los regímenes que quedan con ese nombre en América Latina viven en el más profundo de los desprestigios. Tienen pequeños grupúsculos y especialmente, partidos como el Partido Comunista Chileno quedan muy pocos, digamos, en el mundo. No sé, Corea del Norte, Cuba, donde la gente se va. Bielorrusia, claro, y no hay mucho más. Camarada Lukashenko. En cambio, al interior del capitalismo imperante empiezan a haber líos. Más diferencias. Líos y diferencias. Y cierto coqueteo con el modelo chino, que es muy seductor. Además, es seductor por una tradición fuerte occidental, porque uno piensa que el autoritarismo chino es una cosa como ajena a nosotros, pero al final cualquiera formado, por ejemplo, en filosofía política, en Platón, Jenofonte, esa desconfianza febril respecto a la democracia está en las bases de la filosofía política occidental también. Entonces es muy seductora esa visión. Y mira la cuestión que estamos viendo ahora. O sea, empieza a latir, claro, de alguna manera un desprecio geopolítico además por esa democracia liberal que se ve como débil para dar la pelea. Y empieza a aparecer un Trump que quiere recuperar que quiere tomar Groenlandia, que quiere recuperar el canal de Panamá. ¿Por qué Trump se permite decir esto? Bueno, porque hay un Putin que se permite decir que quiere recuperar Ucrania, y porque hay unos chinos que quieren recuperar Taiwán, y porque empieza a haber una conversación de unos mega imperios que de pronto se empieza a naturalizar una conversación que estaba completamente fuera de lo imaginable hasta hace algún rato. Ahora, ese mundo nuevo, digamos, más que requerir respuestas altisonantes, para empezar a conversar en serio y de manera atractiva, por eso es que digo que lo otro se vuelve una lata, tenéis que suspender un rato respuestas de manera tan tajante y conversemos sobre qué diablo está pasando. Ya, pero también internamente, cuando uno habla de moderación, ¿cierto? Más allá del griterío, se terminó el griterío, pero hoy día también parecen que las posturas como más extremas, lo vimos en la última elección, ya no son las que mandan. Al menos la gente ya no está votando por los republicanos, como sí votaron para el segundo proceso constituyente, y tampoco más por el Frente Amplio. Hubo mucho más concertación, de alguna manera, en estas últimas elecciones. Que proveyeron un poco, pues si los republicanos en el segundo proceso era como ya, hágase cargo de esta cuestión, con sus ideas todas radicales y que todo era amarillo, y los gallos no tenían mucho que ofrecer, finalmente. ¿Y es una consecuencia de eso, finalmente? Pero, ¿y tú crees que hay más concertación? ¿Tú crees que hay vuelta atrás? Yo veo que los liderazgos que se impusieron pueden ser de tono menos gritón, pero hay un cambio. O sea, son cosas nuevas. Lo que aparece es Vodanovic, perdió la Marcela Cubillo, aparece por otra parte, ¿cómo se llama el de Renca? Claudio Castro. Sí. Benjamín Iglesias. Claro, o sea, yo no veo vuelta atrás. Otra cosa es el cansancio con el grito, pero vuelta atrás, no sé si sería lo que uno ve. Y tampoco daría por descontado todavía, aunque quisiera, pero todavía no daría por descontado que lo que vimos en la elección es que hay una resaca moderada evidente. Es posible que sí, pero todavía creo que falta. Bueno, este año lo vamos a comprobar de todas formas, porque viene un año álgido. Ahora, pasan también otras cosas, que uno se empieza a dar cuenta, y lo conversábamos con Pablo, que el debate se empieza a poner, no sé si más aburrido, pero menos sincero de alguna manera, porque hoy día nadie quiere gritar, entonces nadie quiere ser políticamente incorrecto, hoy día hay que decir cosas buena onda, hoy día hay que ser como constructivo, y finalmente ocurre eso de repente, que hay como una hipocresía detrás un poco de este discurso de construyamos, colaboremos. Pero tú metí el micrófono en el Parlamento y yo no noto lo que tú estás diciendo. ¿No ves eso? No. ¿Tú crees que el ánimo constructivo de colaboración que existe y que se ha al menos en la Cámara de Diputados, digamos, en la Cámara de Diputados es un chiquero. No veo eso que tú estás diciendo. Veo que aparecen unas voces que empiezan, que procuran imponerse y que empiezan a conversar. No sé si son mayoritarias, no soy capaz de decirlo, pero saltan, o sea, se empieza a llegar a un acuerdo en pensiones y saltan de los dos lados, en el acto, las obstrucciones. Que uno se olvida que además el proceso que nosotros llamamos de moderación, desde la derrota
del proyecto constitucional hasta ahora en el gobierno, ha sido el gobierno, por ejemplo, sacando adelante una agenda de seguridad en contra de sus propios diputados, en muchos casos, con votos de la derecha. Entonces, no hay todavía, por lo menos en el mundo del Frente Amplio, no ha emergido una visión clara que articule la nueva actitud del presidente Boric. El que más se acerca, y le ha ido bien por eso, es Bodanovich, que trató, de hecho, su discurso de triunfo, digamos, un discurso súper centrado en la administración, la gestión, resolver problemas concretos. Entonces, pero eso todavía no es una visión política. Pero efectivamente como que se ha ido para allá más la cosa. Pero el resto sigue todo ahí. Hoy día yo creo que ese mundo más rabioso quizá lo encarna la ministra Orellana, un poco, que es la que sigue dando peleas un poco, aunque ya no hable de todo, pero sigue todavía como en algunas trincheras más duras, ¿no? Que no ha querido capitular frente. Y se da una dinámica rara que es como la concertación, porque la concertación tenía a todos los ultrones en el Congreso y a toda la gente más o menos hábil en el gobierno. Siempre se mantuvo así, y de hecho una interpretación de la nueva mayoría es que cuando pierde Bachelet 1 frente a Piñera, o sea, Bachelet 1 no logra generar un candidato que le gane a Piñera, se toman los ultrones la concertación, que eran los que lo habían tenido siempre a la sombra durante todo ese periodo. Puede ser. Ahora, tú te fijas que de repente, porque incluso la ministra Orellana, yo no veo que esté proponiendo en este momento nada ultrón, porque legalizar el aborto libre yo no lo encuentro ultrón. El problema que le queda parece un lenguaje. El lenguaje, la actitud. Es como, claro, o una forma que no, de la que a lo mejor le cuesta. Y salir a pelear, por ejemplo, sale Chomalí, que fue con maldad, salió como a congratularse de que habían suspendido esta agenda, y él le saltó el cuello al tiro y rabiosa. Y yo diría que de manera torpe. Esencialmente torpe. Sí. Porque no tenéis para qué, digamos, amplificar eso en un país que la mitad del país, un poco más de la mitad, está a favor del aborto libre. Entonces, y dentro de eso, es más que seguro que muchos van a misa. Y que así como les parece muy pensable, digamos, esto como un derecho de la mujer, cosa que yo creo desde hace como 30 años. Me parece un derecho humano. Por lo tanto, no me resulta nada ultrón, y tampoco me resulta de izquierda, evidentemente. Digamos, es como, bueno, ¿para qué llevas lo que es una conversación que podría ser convocante, que invita, etcétera, a conflictuar? Claro, yo creo que hay una idea de la política, quizás eso está al centro de lo que estamos hablando, que en el último tiempo ha habido mucho una idea de la política, que la política confrontacional se ha impuesto. Esto es Chantal Mouffe por el lado de la izquierda, pero también de alguna manera por la derecha, la idea de que lo fundamental es tener un enemigo. Como lo único. ¿Y no es así en la política? Yo creo que es una cosa muy central, es algo, y ahora quizás en los tiempos que han transcurrido mucho más que en otros, porque cuesta saber qué es lo que se quiere, y es mucho más fácil convocar a eso que no se quiere. Pero entonces sí ha habido polarización, porque construir la propia visión bajo la idea de un enemigo existencial, que es una amenaza. Sí. Pero como son muchos, y como son muy dispersos y distintos, porque la polarización tiene algo de que aquí hay un polo norte y aquí hay un polo sur, ¿no? Sí, pero en el fondo la idea, cuando se resume esto, y es el patriarcado, el hombre blanco, qué sé yo, que además el mito que iban construyendo al final aglomeraba todo lo que no les gustaba, como en personas concretas, yo creo. Ya se vuelve un poco. Yo creo que sí hubo, por eso yo creo que sí hubo polarización. No, sí, evidente que ha habido aquí una tensión. Y una percepción de amenaza, porque eso es jugar con fuego. Porque, por ejemplo, una izquierda que se construye en base a Carl Schmitt, a Chantal Mouffe y a Laclau, diciendo que ellos van a construir un pueblo a partir de esta dinámica agonística contra el enemigo, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta Chantal Mouffe cuando vino estaba medio espantada con el límite que habían terminado, pero a ella también le gusta jugar con fuego. Y claro, y después cuando se dan cuenta que el efecto que generó eso en el mundo de derecha,
y en sectores importantes de la oligarquía, si uno quiere, fue una sensación de amenaza existencial real, que pudo haber terminado muy mal. O sea, que puede abrir la puerta a cosas que son muy complicadas. Y ahí dijeron, bueno, pero no, en el fondo esto es como una cosa retórica, aquí no es que lo quisiéramos matar realmente, o etcétera, etcétera. Ahora fíjate, perdona, ¿sí? Que lo mismo, por eso es que es raro cómo ponerlo, porque efectivamente ha habido un tensionamiento de los más distintos temas. Eso es evidente, ¿no? Yo cuando lo cuestiono con la polarización, es la palabra que se está usando en todo el mundo, pero es porque lo pienso nomás en función de tiempos que uno vivió hace no mucho, y de que era mucho más clara esa. O sea, Patricio Aylwin quiere unir a la familia chilena. Ese era su discurso de llegada. Civiles y militares. Civiles y militares, reunir a la gran familia chilena, porque la gran familia chilena estaba quebrada. Eran unos allá y unos acá. Y esa familia se agarraban a combos. Es que me acuerdo de lo que estamos hablando. Entonces, no era hoy día presencialmente la gente se grita poco, incluso. Pero hay el ambiente, no nos enredemos con eso, digamos. Porque lo que sí parece haber estado rentando, tú hiciste la descripción desde la izquierda, pero yo siempre he dicho que en Argentina ganó un primera línea argentino, que es Milei, y que yo apuesto que hubiera estado en Chile en la primera línea. Porque es la representación del en contra, del hastío, de la furia. Dependiendo del lugar, toma una forma. Pero parece ser que a lo que apela es a un sentimiento, más que a una construcción ideológica. En Argentina la constituye más claramente porque el hastío era frente al kirchnerismo. Da lo mismo que fuera Milei y otra persona. ¿Sí? No, Milei no da lo mismo porque Milei lo encarnó muy bien. O sea, su locura es de alguna manera la encarnación de la locura que sentían muchos. De basta ya. Pero era como ese voto bronca al final. Era el voto bronca. Pero Milei, en todo caso, a diferencia de la ultra chilena, justamente no tomó un camino identitario, sino ideológico. Muy afilado y muy extraño, además, porque lo que hace es agarrar todas estas ideas como que son como de podcast, de libertarios, ¿cierto? Y la convierte en agenda política, en una agenda nacional, que además está resultando en muchos aspectos. Pero su gran argumento, o sea, él viene con eso, pero el argumento más movilizador, yo tengo la impresión... No, era un discurso violento, fue la odioso nomás. Sí. O sea, el que movilizó... Destituir a la élite. Que era más o menos el chileno. O sea, si yo tuve que resumir lo que fue el estallido social, que a uno le tocó reportearlo y verlo, era romper como ciertas estructuras de autoridad y quebrar el orden que existía, el patriarcado en el caso del discurso feminista, la adultocracia en los estudiantes antiadultocráticos, la idea de las enfermedades mentales como un gran argumento, digamos, en medio de esto. En fin, eran muchos en contra. Hoy estamos entrando en un ciclo nuevo. Viene este año electoral, terminamos la semana pasada, 2024, bienvenido 2025, aires nuevos, desafíos nuevos, campañas presidenciales, campañas parlamentarias. ¿Cómo se viene el año? ¿Cuáles van a ser, cree usted, los principales temas que van a marcar este 2025 en términos políticos y qué va a ir pasando también con estas dinámicas de polarización, moderación que hemos visto en los últimos años? Se llama fome esta elección. Se llama fome. ¿Lo sabemos todavía? Porque es que la pregunta es en dónde podría radicalizarse. Yo creo que le ha costado por ejemplo, a la derecha más dura prender motores porque no es claro dónde. En migración es un tema candente y ahí todos ofrecen cosas, no es claro cómo se puede enfrentar eso, pero claramente es un tema muy popular y muy de harto interés. El Frente Amplio como que no tiene ganas, se ven agotados. De hecho, esta fantasía del retorno de Boric en Gloria y Majestad, que es como la segunda venida de Boric, en alguna medida implica su muerte previa resurrección y ascenso a los cielos, porque es como, bueno, aquí ahora vamos a perder, después va a venir un periodo de oscuridad, pero los verdaderos creyentes sabemos, como Pablo Larraín en Nueva York, que Boric volverá, y cuando vuelva van a ver su verdadero rostro.
el cuerpo místico de Boric. Pero eso ya es una derrota, ya es como, bueno, aquí en el fondo esta elección la pasáis por encima, pues ya están pensando en cuando vuelva Boric, o sea que no hay ningún liderazgo de ellos para levantar ahora. Después, no sé, pues Canio Cavallo, que dice Carolina Toá, igual funciona, a pesar de que es la peor evaluada del gabinete, que yo creo que tiene razón en un punto, que en el fondo eso, una cosa no implica la otra, pero en el fondo lo que se ve es un escenario que no... Y Matei está jugando muy como a un silencio que de repente lo rompe, dice un par de cosas, después desaparece de nuevo, no se ha metido en la pata de los caballos en ningún tema, aunque hoy día prometió como electrificar la frontera, no sé. Pero temas como muy paralelos. ¿Sí? Pero fuera de eso, no, claro, yo no sé de dónde podría estar el choque, el eje de conflicto. Ahora, José Antonio Caz va a lanzar su campaña ahora, y eso podría forzar también que Evelyn tuviera que ponerse un poquito más... Pero sí, pero a él lo está matando Kaiser. Kaiser salió hoy día diciendo, no, José Antonio Caz como que esta es su despedida, así como el concierto de despedida. Que también, de nuevo, como, chao... Yo creo que cuesta ver todavía los temas que en torno a los cuales se van a producir los alineamientos, pero quizás la parte más entretenida, por así decirlo, o más que todavía está muy abierta, es que aquí van a aparecer candidatos. La derecha está explotada, la izquierda también. No hay una izquierda y eso es evidente. La candidata que pretendía representar algo así como la unidad de la izquierda, yo creo que era Michelle Bachelet. Sí, pero no, que todavía está ahí. Pero difícilmente va a ser. Va a estar ahí seguramente hasta el final, pero difícilmente va a ser. En la derecha tienen que mirar a Argentina, porque la derecha deberá mirar a Argentina, porque Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta estaban seguros que el pastel se lo iban a comer ellos. Sí. Y se mataron entre medio. Bueno, en algún minuto Lavín también iba a ser como el... Sí, se mataron entre ellos y apareció otro compadre por el lado. O compadre al que hubo quienes ayudaron incluso desde el peronismo. Levantarlo para bajar al otro y terminó comiéndose la torta. Que sería como que ganara Kaiser. El aliado de Kaiser en Argentina, o sea, la fuerza cómplice de Milei en Chile va a ser Kaiser. Sí. Y en este momento Milei tiene en Argentina un conflicto con el PRO, que es una fuerza muy fuerte. Esto va a decir que si a Milei le va estupendo, si yo fuera Evelyn Matei no estaría tan dichoso incluso, si es que en todas las cuestiones gana. Y la izquierda, por su parte, mira, va a ser interesante ver qué pase, por ejemplo, en el próximo Congreso del Partido Comunista. Porque tenía un Partido Comunista que se van a encargar de que no se quiebre, supongo, porque saben hacer esas cosas, pero que está muy quebrado. Tenía un pedazo del Partido Comunista en el gobierno y tenía un Partido Comunista en la oposición. Pero con una base militante que está en el gobierno. Yo creo que la base... puede estar dividida, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a ver. ¿De qué se trata? Porque todos dicen que Carmona sería el que va a sacar mucho. Si Carmona saca mucho, no va a haber ganado precisamente el mundo gobiernista, claro, en el PC. Y esto le va a causar un problema a su vez al Frente Amplio. Porque yo te garantizo que el mundo, no sé, socialista, democrático, no va a votar por un comunista. No va a votar por un comunista. Entonces podrán inventar primarias, podrán hacer no sé qué, pero si al momento de los que hubo, imaginemos, llegar a un candidato del PC, ahí queda difícil. ¿Quién podría ser? Y por otra parte, y la otra pregunta, hasta aquí estamos hablando de los mundos políticos tradicionales. ¿Quiénes van a aparecer tratando de representar el son todos la misma mierda? Que debiera aparecer. Son todos la misma basura. Y que eso es lo hemos visto en toda América Latina. ¿Por qué no lo vamos a ver acá? Porque no conocemos a ese personaje. No sé. No, Parisi prometió candidatura presidencial esta vez, que es un avance. Imagina. Hasta Meo estaba... Presidencial y presidencial. Meo va a estar, obviamente. Meo... Sí. Pero también es parte de lo mismo, si ya lo hemos visto tantas veces, no son tan nuevos. Sí, como me recordarán por candidaturas tales como ya son como 20 años de candidatura. Y el frafra. Claro, el frapito. No sé. Ahora, Milei es muy difícil que le vaya bien.
más allá de lo que ha ido haciendo, que está reduciendo la inflación. Es que ayer estaba escuchando a un economista analizando el escenario de Milei, más bien pro Milei, pero ellos tienen un grave problema, que en el fondo Milei no quiere reestructurar la deuda de nuevo, no quiere, porque sería visto como un fracaso. Ellos quieren el camino duro y más moralista de como hacerse cargo de la deuda apretando el cinturón. Pero eso tiene una épica que dura hasta cierto punto, pero como la base de exportaciones de Argentina es tan pequeña realmente, para el tamaño que tiene el país, es medio imposible. O sea, el tiempo y el nivel en que tendrían que apretarse el cinturón para por esa vía poder hacerse cargo de la deuda y todo lo demás es demasiado exigente. Y por lo tanto, y todavía no están atrayendo tanta inversión extranjera, ni inversión de los propios argentinos que tienen plata afuera, digamos, porque en el fondo la oposición, hoy día la cabeza de la oposición sigue siendo Cristina Kirchner, o kirchnerismo, alguna cosa así. Entonces, lo que se ve, los gallos más desapasionados, lo que ven es un gobierno que tiene esta épica de apretarse el cinturón, de la gente gritando no hay plata, que es algo nunca visto, pero que no le alcanza en el fondo el espacio que tienen para poder efectivamente reencaminar a Argentina por esa vía es muy pequeño. Y claro, la reestructuración de la deuda sería como una derrota política, a pesar de que quizás sería lo más razonable de hacer, pero daría la sensación de que otra vez más nos vamos a default, etcétera, etcétera. Y le quitaría épica a Milei, y la base de exportaciones argentinas no ha crecido, la gente no está invirtiendo porque en el fondo no hay todavía, si uno mete plata en Argentina, poder sacarla parece que es imposible, como que no te dan garantías suficientes de que uno pueda invertir, pero si las cosas van mal, sacar la plata. Y dos, si es que llegara a perder Milei en un escenario donde no lograra, fueran mal las cosas y perdiera, claro, vuelve una cuestión antimercado, cualquier cosa, como circo banana, digamos, y ahí el chavo la plata, digamos, la plata no existe, como cuando en Los Simpsons, el Mr. Burns le muestra el billete de $100 millones a Fidel Castro. ¿Cuál billete? Ahora, el destino de lo que pase con Milei este año va a ser tan determinante, por ejemplo, en la campaña política de Chile. O sea, por ejemplo, le puede inventar el camino a un Kaiser. Milei ha seducido a la élite de derecha, y encuentro que ejerce una seducción así fatal. Total, ejerce bastante encantamiento. Y Kaiser le está pasando algo que también lo vimos en Argentina, esto como para no mandárselo a guardar de una. Está creciendo y está apareciendo y yo más bien adelantaría que va a irrumpir de manera, no estoy diciendo así como que pasa a tener la mitad más uno, pero en la dispersión de candidatos lo vamos a ir viendo arribita. Pero le está comiendo la comida a Kast. Le está comiendo a Kast. Y anda a saber a quién es más. Y el apoyo de Milei, eso que tuvo, que ese gusto que genera Milei. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, como acá, en la última elección, con todo, la derecha incluso más dialogante, la más sensata, la incluso culta, entre comillas, le gustó Francisco Rego y le gustó, o se convenció que le gustaba y le puso plata y se entusiasmó, y en contra de Claudio Rego, que se parece mucho a ellos, pero votó a prueba. Pero que era apoyado por los comunistas. Bueno, ¿y qué pasa, digamos, si no hay ningún candidato que rechace votos? Pero esa cuestión él votó a prueba, hizo campaña por la prueba. Que en hartos sectores de la derecha eso es como a la Juga Akbar, digamos, Sí, claro, pero todos los candidatos de la derecha, no sé, votaron que sí. O sea, no sé cómo se hace esa conversación. Eso apoyaron no molesta tanto. Apoyaron a un dictador,
pero el tiempo pasa y las cosas evolucionan y hoy día avanzan más rápido y hay muchos apruebos. Porque habían, acuérdate, en la discusión que se daba entonces. Ya, y después sería la prueba más rasca, porque en el fondo y después hubo una derecha que al rato le votó a prueba a una cuestión de los republicanos. Entonces, y que decía cosas también ridículas. Entonces, y después se acomodan las cargas. Pero tú sabes que Orrego Claudio, y el que diga lo contrario básicamente miente, no es un marxista-leninista que quiera terminar con la propiedad privada. Ni es tampoco... Pero después de que haya hecho campaña por el apruebo, es más bien un flan nomás. No sabéis para dónde va, se va a ir para donde vaya la ola. Ahora, la interpretación más correcta quizás de eso era que él se dio cuenta, lo cual es correcto, que si no votaba apruebo, en el futuro nunca iba a poder ser candidato del PC y el Frente Amplio. No, yo creo que había también, hubo un apruebo, lo conocí y lo participé, que tenía que ver también con una idea que después se podrá decir si es ilusa, no es ilusa, etcétera, y era se arregla después, digamos. Que viene una construcción posterior y que aprobar para reformar, y que tenía que ver con, de alguna manera, aquí hay un acuerdo sociocultural y falta ahora la construcción de un acuerdo político. Las teorías que uno puede hacer de si esto hubiera sido posible o no, por lo que producen los triunfos en determinados... En fin, es infinito, pero había eso también. Sí. Pasando a otro tema. Los dos trabajan en universidades, centros de estudio y se relacionan mucho con gente joven. ¿Cómo están viendo hoy día las nuevas generaciones en Chile vinculadas a la política, los intereses? ¿Cómo también las redes sociales van moldeando realidades en este contexto de lo que estamos viviendo? ¿No? No tengo idea. No hay conocimiento, ¿no? ¿Qué ideas tienes de eso? ¿Hacia dónde va Chile al final? Si eso es como un poco el futuro, los nuevos líderes. ¿Cuáles son los nuevos líderes? No sabemos. Yo tampoco me aventuraría, digamos, a decir qué pasa con los jóvenes. Yo lo primero que sí diría es que, y esto es como una cosa evidente, es que están repletos de nuevas motivaciones, estímulos y realidades que son muy nuevas y que no se le ha puesto la suficiente incluso atención. O sea, lo llevo para ser más concreto. Yo no sé cuántos jóvenes en Chile se sientan RN o DC o PPD. Mucho. Yo creo que deben contarse, digamos, con las manos con los dedos de las manos y los pies. Entonces, no sé, y en cambio creo que debe haber una gran dispersión de nuevas causas, y por esto es que se siente que los partidos, el orden político en el que estamos funcionando resulta tan ajeno, resulta tan poco tan poco dialogante con la realidad social. Entonces, cuesta mucho decir de qué se trata porque no te lo pueden decir los que organizan a través de los partidos. Ellos no lo saben. Yo creo que hay un sentimiento democrático importante y claro en las nuevas generaciones, que yo siempre lo he celebrado. Yo sé que hubo un punto en que se empezó a hacer popular, ¿cierto?, la idea de que los hijos de las clases ricas eran tontos, que eran hijos de primos. Y eso no existía cuando yo era chico. O sea, no, al revés, se veía como con cierta distancia y medio circunspecta, digamos, a estos sectores. Y eso es bueno, o sea, la democratización de la sociedad chilena, la idea de que todos somos iguales, de que todos tenemos que poder, digamos, de alguna manera disfrutar la vida, está muy asociado al consumo en todo caso. La idea de viajar, de salir de Chile también era un elemento nuevo, mucha empuje en esa dirección, de probar cosas nuevas, de vivir las ciudades también, de ocupar el espacio urbano, como los cabros que bailan acá, deben estar bailando hasta ahora, sí, K-pop. Hay nuevas drogas. Y muchas drogas nuevas. Y al mismo tiempo, claro, una cosa que ahí yo me pongo más conservador y me voy como también le encuentro razón a Mark Fisher de la aceleración del capital, la aceleración, como se dice, el pornocapitalismo, la mercantilización de todos los espacios de la vida,
la imagen por sobre la experiencia, la confusión entre los espacios, entre la persona virtual y la persona real, que yo creo que encienden, digamos, más banderas rojas. Entonces, sí, esos son los elementos que uno puede ver ahí en conflicto y encarnándose en la juventud. Bueno, yo tenía una pregunta. Abro la palabra también para que ustedes también les pregunten cosas acá y hablamos la conversación. Sí, vinculado a lo que estoy diciendo, que creo que para allá iba un poco. A propósito de la elección en Estados Unidos, se generó esta tesis de que las nuevas generaciones se están articulando distinto políticamente en base al género, al sexo. Las mujeres se están izquierdizando, los hombres derechizando. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Hay algo de eso ahí? Y eso puede generar un punto, o sea, puede cambiar mucho la forma en que se hace política, porque nunca se había dado, creo yo, esta cosa tan marcada de identificación política según hombre y mujer. Axel Kaiser Johannes Kaiser es un candidato de hombres, de hombres y de sectores más populares. Sí, estamos viendo en la realidad internacional lo que estáis diciendo. En Chile creo que todavía falta como estudiarlo o verlo, pero sí un temor y un refugiarse respecto de los avances y la presencia y la inseguridad que producen las mujeres. Sí, porque hay dos maneras de plantear esto. Una que nos facilita la conversación, que se fueron al chancho, se pusieron no sé cómo, pasó no sé cuánto, y ergo viene ahora un reflujo. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con esa altisonancia que existió, pero hay otra parte que es cultural profunda, y que tiene que ver con que quizás la revolución cultural más grande que estamos viviendo en estos tiempos es esta. Es que una mitad entera de la humanidad está pasando a conquistar un espacio de mayor igualdad, o por lo menos de Occidente, de momento. Y esa cuestión es comparable al fin de la esclavitud. No porque la mujer esté en condición de una esclava con grillete, sino porque es un pedazo de la humanidad que por nacer con una determinada condición parece no merecer la misma posición. Ese cambio es muy fuerte y también muy aterrador y muy problematizado. Por lo tanto, la ola reaccionaria ocupará los gritos, pero lo que quiere es mantener un orden. Y sí, se está dando. Pero también están los límites de esta idea, porque en el fondo la reivindicación de la igualdad, por ejemplo, a través de la disolución de la idea de sexo, como una diferencia central, como la de... también estamos viendo que empieza a alcanzar límites complicados, por ejemplo en la hormonación de jóvenes, las terapias hormonales. Me tocó todo este debate en el Reino Unido y en verdad es bien atroz y bien potente el pero no creo que enredo. en Chile todavía eso sea... O sea, está bastante... Sí, esos son puntos que me parecen súper interesantes. Efectivamente, hay ámbitos en eso que han llegado, digamos, al delirio. Y la caída también de la natalidad, que es otro problema global, digamos, porque también, y de ahí de nuevo los viejos marxistas dirían, ya, ojo, pero esto es la liberación de la mujer, ¿en qué sentido? Porque es la incorporación de la mujer también a la masa laboral, y cuánto está, en el fondo, esta aceleración capitalista que hoy día hace... No sé, uno puede decir OnlyFans, ¿es explotación o es liberación? No, de acuerdo, lo que decíamos al comienzo, yo creo que el gran tema ahora, por eso es que justamente el conflicto no se llama socialismo-capitalismo, veamos, ahora nos la estamos viendo con el capitalismo, con los problemas, estamos todos ahí, y ahí aquí empecemos a tratar de distinguir cuáles son los nuevos fantasmas dispersos, raros y mucho más difíciles de aprender al interior de esto mismo. Son los nuevos clivajes, ¿cierto? Sí, claro, porque lo otro es pegarle a monos de paja. Tampoco es claro que se puedan ordenar en clivajes muy estructurados. Y además muy móviles, cuesta mucho ordenarlo. Difícil hacer un mapa, sería una simplificación falsificadora. Pero sí, igual hay un retorno al pattern, como diría... O un deseo. Porque Orbán, Putin, Trump, Xi Jinping, son figuras de orden y figuras de patriarca, no de
Y el mundo de Bukele, lo mismo, en una versión medio Romeo Santos, pero... Y luego en los años 30, digamos. Pero las mujeres sí están votando por un mundo más progresista, según más o menos las últimas cosas que se han mostrado. Quizás por lo mismo. Porque hay una cosa que es profunda y después hay otra que es espectacular o gritona. Y la profunda es que yo creo que son cada día menos las mujeres que quisieran volver a la situación de sus madres o sus abuelas. Y resulta que hay un mundo de hombres, o sea, la presencia que han tenido los incel en Europa en las votaciones de la derecha, los incel estos que están resentidos con las mujeres porque no le dan la pasada, o porque no los ven como lo deseable que ellos se ven a sí mismos, etcétera, están constituyendo unos mundos significativos, no son anecdóticos. Y no obstante, las mujeres, claro, sentirán que en un porcentaje importante que hay avances que no se quieren renunciar. Oye, un titular para Chile para el 2025. ¿Cuál podría ser? Si es que todo sale más o menos bien. ¿Cuál te gustaría ver el titular, Pablo? Números verdes en Codelco. Es como el Día de los Inocentes. Es complicado porque Chile está en una situación muy complicada, incluso geopolíticamente muy difícil. El aumento del crimen organizado ni siquiera depende tanto de factores nuestros. O sea, la migración descontrolada permitió la penetración más fácil de bandas extranjeras, pero el interés de las bandas extranjeras por entrar a Chile tiene que ver con un control de ciertas rutas de comercio que se volvieron interesantes porque la cocaína está ganando mucha atracción mundial por la caída en los mercados de la heroína, por los talibanes correteando a la gente que planta amapola, digamos, a la industria de la heroína en Afganistán. Entonces quizás sería una buena noticia para Chile que se reanudara o que Pakistán asumiera la producción de heroína de Afganistán o que Afganistán recuperara la producción, porque en el fondo eso ha sido un factor clave en nuestro problema. Después Trump de nuevo sienta en conflicto con China, vamos a estar de nuevo en un problema grave. El tono que está usando Trump con Latinoamérica es abiertamente despectivo. Ya nos pasó una vez con Mark Pompeo por el tema del cable a China, que iba a ser Huawei, y este gallo nos dijo que si nos conectábamos con China nos iban a desconectar de Estados Unidos. Y el cable lo terminó haciendo Google y termina en Australia, que no sé si nos sirve mucho. Entonces, de nuevo, vamos a estar bajo fuego cruzado. Boric trató de irse de apuntar a Europa como un tercero más neutral, pero Europa se está hundiendo. O sea, hacerse amigo del canciller alemán hoy día es como cuando ser del sur y que vengan los parientes de Santiago a pecharte en el verano. Digamos, no es el mejor amigo que uno quiere en estas circunstancias. No sé. Va a estar, y Argentina, por ejemplo, si Milei cultiva una relación demasiado cercana con Trump, tampoco nos favorece. Si Estados Unidos se empieza a meter muy fuerte en Argentina o pretende consolidar más Argentina, es un problema para nosotros porque las ambiciones geopolíticas de Argentina siguen chocando con las nuestras. El puerto de Chancay en Perú se va a convertir en una supercarretera, digamos, de exportación de materias primas, le va a quitar relevancia a algunos puertos chilenos. En la conexión con China, no sé, como que no. A ver, voy a arrancar un poco con el mapa internacional que dice Pablo. Si se ve en el mapa internacional tenemos que ser optimistas, porque estamos mucho mejor que la inmensa mayoría. Que América Latina, por cierto. Si hay que... Perú va bien igual. Si hay que... No, pero no, es un país que no tiene gobierno. O sea, no, sí. Es un país que... Pero funciona igual, una cosa muy extraña. No, pero no funciona igual, porque no funciona igual, porque eso fue durante un buen rato que se mantuvieron esta idea de las cuerdas separadas, que el económico y el otro no se topaban, y de pronto sí se toparon. Y es imposible además que no se topen. Si vemos alrededor, digamos, este es un país que mantiene muy en pie sus instituciones. Es un país que a mí me admira y me llama la atención que no lo destaquemos, donde los últimos 2 presidentes que han tenido problemas serios han optado por el no evidente y obvio camino de la búsqueda de acuerdos cuando han visto truncadas o muy problematizadas sus situaciones. Piñera en el estallido no cedió
a las manos duras y a la cuestión, sino que para bien o para mal o lo que sea, pero para sostenimiento de la institución y de la democracia dijo pónganse de acuerdo. El resultado de eso a uno le podrá gustar más o menos, qué sé yo, pero sí fue. Pero la solución Boric, de los halcones era... Y a mí eso me molesta cuando ahora la gente más de derecha sale y dice vendió la Constitución, se bajó los pantalones Piñera, y era como, bueno, pero ¿ustedes están dispuestos a asumir las consecuencias del otro camino? Y además un 80% de los chilenos quería nueva Constitución, según tenemos la votación, e incluso el mismo 80% quiso que entraran los independientes y no quería que le hiciera el Congreso, etcétera. Por lo tanto, acordémonos. Boric, cuando se produce el triunfo del rechazo, en lugar de decir veremos cómo llevar adelante de igual manera más o menos nuestros deseos, etcétera, renuncia, se produce un reseteo de lo que fue su plan de gobierno y empieza a construirse otro ambiente. Esto que parecen mínimos son mínimos escasos en el mundo actual. Eso en primer lugar. Si yo le tuviera que poner un titular, un deseo, porque no creo que, no quiero decir con esto que esto va a suceder, es más ruido y menos nueces. Tratemos, ojalá el año de la posibilidad. O sea, al revés, más nueces y menos ruido. Perdón, más nueces y menos ruido. Más nueces y menos ruido. Bueno, el acuerdo en sistema político. Que podría manifestarse en dos. En el acuerdo del sistema político y en el acuerdo de las pensiones. Claro. Y con esas dos cuestiones tenéis para mostrar, digamos, por lo menos un espacio de construcción de soluciones en un mundo en el que está muy difícil encontrar soluciones. No se ve tan fácil. Y vienen las elecciones, vienen los candidatos, hay incentivos políticos Pero tú partiste viendo aquí un triunfo de la moderación, según nos invitaste a conversar. No, yo no he dicho que no existía. Y también es importante avanzar un acuerdo respecto a la Araucanía. Yo creo que estamos demasiado cómodos con una zona que está hoy día ocupada militar, como no está ocupada militarmente porque no están desplegados por completo y todo, y razón por la cual siguen habiendo atentados, pero ha bajado mucho el número. Pero eso no puede seguir así para siempre, digamos, no. Y estaba avanzando sigilosamente esa comisión y no sabemos en qué va, pero ojalá que vaya bien. De pronto, ocasionalmente aparecen algunos titulares que la problematizan, ojalá que aparezcan titulares que la agilicen y que la viabilicen. Y creo además que esto que estamos hablando, la posibilidad de que haya más nueces y menos ruido, es una responsabilidad compartida. Porque por una parte están los intereses de políticos que van a tener una elección y ellos van a estar pensando en ganar esa elección. Pero conjuntamente existen los centros de estudio, conjuntamente existen los periodistas, existen los personajes que hablan en la opinión pública, y a ver qué juego esta comunidad chilena decide jugar a propósito de esto. ¿El del desprecio o el del descubrimiento de eso que nos puede servir? Ahora, pero igual eso exigiría un reordenamiento ideológico más, un sinceramiento ideológico, que yo creo que es difícil, porque si no caeríamos de nuevo en la dinámica que analiza muy bien Mansuy, nos fuimos quedando en silencio. Si es que, por ejemplo, el Frente Amplio termina haciendo políticas de derecha para ellos, pero nunca reconociéndolo, y siempre en una postura que es como, compañeros, que hasta aquí podemos llegar por ahora, pero apenas se puede, a saber el momento, volverían a caer en el mismo problema de la concertación, por ejemplo. Si es que no hay una renovación ideológica del Frente Amplio, más acorde. ¿Cuál sería ese problema de la concertación? El no poder reconocer que estaban de acuerdo con muchos elementos del modelo capitalista o de la Constitución de Pinochet, en el fondo. Es que bueno, todo esto no abre a otra conversación, pero la idea de los sinceramientos yo no la entiendo bien. O sea, que no es sinceramiento. No sé bien lo que son los sinceramientos. Ni menos cuando uno sinceramente no tiene tan claras las cosas. Pero en el fondo, poder generar reflexividad en torno a la propia praxis, para que no haya un abismo. Ya pasó. La concertación en su momento es evidente, por lo que tú ves, que heredó un modelo transformado
y lo administró y más o menos le fue haciendo cosas, qué sé yo, pero no hizo ninguna transformación radical. Y esto a mí me alegra, esto es lo que de alguna manera lo pongo como punto 2 de esas cosas que el país se tiene que reconocer, que le reconocía a Piñera y a Boric. El Frente Amplio y la presidencia de Boric va a llevar a que efectivamente el Frente Amplio, por lo menos una parte de ello, veamos cómo se va desgranando, etcétera, dio un paso y evolucionó hacia algo, o empezó una evolución hacia algo. Hay dos posibilidades ante eso. Oye, pero tú fuiste la otra cosa y esta evolución y te desprecio esa evolución, o bueno, parece que vamos teniendo más cosas que conversar. Y la derecha le pasa lo mismo. Y vive esas mismas tensiones. Entonces, ¿qué hago yo? Decirle al del lado, ahí es donde está, ¿qué prefieres? ¿El ruido o las nueces, digamos? Le digo que hoy le saco en cara lo que fue y que ahora no es, y sincérate y párate en la plaza pública y di verdaderamente, desnudo, yo odio y detesto lo que hice antes, o te digo, bueno, parece que podemos sacar adelante algo y nos estamos acercando. Bueno, yo creo que es mejor la segunda. Eso va a ser importante ver en el escenario más probable cómo se comporta el Frente Amplio como oposición. Pues si vuelven a las tesis de durante el gobierno de Piñera, el Frente Amplio estuvo a favor de en fondo destituir de facto al presidente. Esa no fue una actitud. La idea era un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Era más como el PC eso, ¿no? No. El PC fue más vocal en esa idea, pero la idea de que el gobierno iba, en el fondo, el gobierno iba a residir en el legislativo y que el ejecutivo iba a ser un adorno, empieza el 2018. Y termina con Quintana diciendo estamos en un parlamentarismo de facto, que se le salió por fondo, mostró la mano, digamos. Que era bastante cierto. Pero esa era una idea que surge antes de la crisis de Piñera. Ellos empiezan a tratar de... Porque esto parte así. Piñera dice, yo voy a tratar de prescindir del legislativo porque no tengo mayoría, entonces voy a cambiar de velocidades legislativas en leyes que ya están, en proyectos que ya están, o voy a tratar de bypasearlos por otro lado. Y la respuesta, y en esto Elizalde, por ejemplo, es muy importante, es nosotros te vamos a desarmar la capacidad del legislativo, y le empezaron a tirar leyes inconstitucionales y a votarlas. Pero Pablo, etcétera. Aquí esto yo creo que abre un problema interesante. Podemos empezar a hacer historia. Imagínate. Esto pasó recién. No, es que la historia reciente chilena, el 2018, curiosamente no es recién, porque recién el 2019 yo vi un montón de declaraciones del empresariado que ya hoy día parecen olvidadas. La primera dama habló de compartir los privilegios. Se subieron los sueldos de las empresas en 2 días. Se habló de que que el elástico se había estirado mucho. Estoy hablando de puras conversaciones completamente vis a vis, que las tuve con gente muy representativa de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, y de pronto se retrocede. Yo ahora y si los vamos retrotrayendo para atrás, ni hablar las cosas que dijo la derecha, que fue, que no fue, que etcétera, etcétera. Pero la pregunta que yo me hago, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo fue hace nada, y los fundamentos de ese conflicto están ahí. Que sigue habiendo. Una de las razones por las que hablamos de reforma al sistema político es porque ningún gobierno va a poder resolver ese conflicto que hoy día sigue existiendo y sigue totalmente en pie. No se puede prácticamente gobernar. Entonces, ese es un problema que le va a tocar a quien venga. Y esa cuestión empieza a exceder eso. Entonces, lo que yo digo, la única cosa que creo que podría ser virtuosa, a los candidatos a algunos no les va a convenir, y por eso es que desearlo en un año electoral es muy difícil y muy duro, es empezamos a ver y a buscar amigos con los cuales generar soluciones, o seguimos en la lógica de encontrar enemigos con los cuales distinguirme. Esta cuestión es un reto mayor, no es una declaración de buenismo flatulenta, sino que algo que uno lo ve todo el rato. Uno le puede... Sí. O sea, tú le puedes decir, mira, ¿cuál es el problema cuando tú decías la ministra Orellana? ¿Por qué en un momento en que tú tienes que construir amigos? Porque si quieres sacar adelante algo como eso, más te vale sumar, y no tienes un gobierno que tenga el 60%, sino que no te alcanza para nada si no construye. ¿Por qué haces esta tontera? En la oposición
van a haber algunos a los que les va a rentar les podrá rentar en lo inmediato. Pero uno desde afuera puede decir, ¿para qué haces esta tontera que a los chilenos les perjudica? ¿Qué vamos a ver? Está buena la conversa, pero podemos seguir conversando, comiendo unas pizzas, tomando unas cervezas, para que todos puedan también participar y les puedan hacer preguntas y sea más colaborativo. Perfecto. Ok. Ya, muchas gracias.